si vos, Bárbaro. si Bueno, puedo gracias, continuar. Nair, No, de porque nada. es un tema. Bueno, hoy empezamos a ver la unidad número 2, tiene que ver con las personas en las organizaciones y más específicamente con socialización organizacional. Voy a comenzar a compartir pantalla y para ver primero, hablar un poco qué es esto de la socialización. Creo que más o menos lo tenemos claro, pero a ver, no, ahí estoy. Ahí va. Bien. Las personas en las organizaciones y socialización organizacional. Este es el primer tema de la unidad número 2. Nosotros primero vamos a comenzar a definir algunos conceptos que tienen que ver no específicamente con sociología de las organizaciones, sino como la socialización en sentido amplio, para poder entender por qué es importante dentro de la organización la socialización. Cuando hablamos en sociología de socialización, nos estamos refiriendo a todos aquellos conductas, actitudes, gustos, preferencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Nosotros cuando tenemos en nuestra familia, de la forma en que sea, lo que se denomina la socialización primaria. Ahí vamos adquiriendo, a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de todo lo que compartimos, el sentido de la vida. O sea, no aprendemos solamente cuestiones que tienen que ver con lo biológico, orgánico, sino aprendemos hasta en esa socialización primaria, vamos definiéndonos, hay un montón de cuestiones que se definen en esa primera socialización. No quiere decir, porque si lo pensáramos tan tajante, bueno, tendríamos una visión determinista, en el sentido de que tuvimos una socialización primaria compleja o complicada, aunque en realidad todas tienen esas particularidades, pero hay en algunos casos que son mucho más marcadas. Esa persona quedaría, ese individuo, con todos estos problemas. No, lo que sí claramente influye y muchísimo. Y esta socialización primaria se da principalmente en la familia. Ahí ya les digo, nosotros cuando nacemos, a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de todos los hábitos que vamos adquiriendo, nos vamos haciendo personas. Es ahí cuando nos conformamos como personas, donde nos integramos y donde nos diferenciamos. Durkheim, que es uno de los clásicos de la sociología, habla de ese doble movimiento de integración y de diferenciación. Nos integramos a un núcleo familiar, algo que ya estaba dado, dirían los Luckman y Berman, cuando dicen nosotros nacemos a un mundo dado. O sea, cuando nosotros nacimos, en la familia que hayamos nacido, en el lugar que hayamos, o sin familia, o cómo ha sido, todo lo demás ya estaba organizado. ¿Se entiende? Y tuvimos que aprender, eh, con esa H en el medio, tomando todas estas cuestiones para ir formándonos como personas. No me quiero detener demasiado en esto, pero más o menos es como para que se tengan las ideas principales. Cuando comenzamos a introducir, o sea, comenzamos a avanzar en nuestra vida, en nuestro recorrido, entran las instituciones. Y la primera institución a la que generalmente se incorpora
y por la cual volvemos a tener esta socialización secundaria, o sea, comenzamos a tener la socialización secundaria, es a través de las instituciones educativas. Ahí, desde jardín, primaria, secundaria, universidad, vamos nuevamente conformando, pero otras áreas de la persona. Ahí hay aspectos que vamos a tomar, con otros que los vamos a dejar, y muchos vamos a cuestionar. Pero eso durante el transcurrir de nuestra vida. Y luego algunos autores, esto es más novedoso, hablan de esta socialización terciaria, que es cuando ya entras al mundo del trabajo, entras al mundo del desarrollo profesional o al mundo de la adultez, y comenzás a romper con moldes, patrones, cuestiones que uno las naturaliza en la socialización primaria y también en la socialización secundaria, y comienza como a formar su propia mirada, ¿no es cierto? Entonces, igualmente cuando uno se analiza en todas estas cuestiones, ya les digo, hay un montón de cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, que, a ver, de ser chicos y que te molesten un montón de cuestiones, y cuando sos madre o padre, repetir esas mismas cosas, y como que, a ver, ¿cómo puede ser? Estoy repitiendo, no sé, a, a mí, por ejemplo, yo siempre fui muy rebelde en el sentido de que no me gustaba que me dijeran, hace caso, por ejemplo. A mí si no me dabas una explicación, es porque sí. Y muchas veces cuando, en el apuro, especialmente cuando ahora mis hijos son adultos, ¿no? Criándolos, me escuchaba a mí misma, haceme caso, pero en esa cuestión de rapidez, de que querías que algo saliera. Y estoy repitiendo algo que yo misma cuestioné. Bueno, ese tipo de cosas pasan. Perdón, ¿Alguna profe, pero duda, algún ese, uno, comentario, algo? sí, que cuando uno, bueno, cuando uno es chico, obviamente cuestiona todo y es muy fácil, la mayoría de las veces siempre opinamos distinto a los padres, pero uno después, cuando yo asume el rol de adulto, eh, no necesariamente siendo padre, sino también, bueno, como adulto y de escuchar a tus tíos, a tus abuelos, uno ya con el tiempo adquiere la experiencia y entiende el porqué de algunas cosas. Quizás para uno le parecía que era un plomo o un anticuado, y ahora uno entiende que en ese momento quizás lo que uno hacía era una falta de respeto, pues era desubicado por tal motivo, o no sé, tenías que explicar a qué hora volvías a tu casa, no por control, sino por seguridad. Y uno cuando era chico quizás, o por lo menos yo hago mea culpa, lo asumía por un tema de control, y no, es el día por la inseguridad que hay. Tal cual. Entonces uno puede cambiar de opinión y repetir las mismas cosas que decían los padres, los abuelos, los tíos, eh, Bueno, por estos ejemplos, experiencia este y la ejemplo que nos maduración. das me sirve justamente para que nos quede claro esto. Primero, la socialización nunca es completa. En, en ninguna fase de la vida es completa. Eso es muy importante que nos quede claro. Y dentro de las organizaciones, por supuesto que muchísimo menos. Entonces, acá estaría como una primera definición de lo que sería la socialización organizacional. Entonces, la entendemos como un proceso mediante el cual la persona adquiere el conocimiento social y las habilidades requeridas para asumir un rol organizativo. Significa que cuando entro en una organización del tipo que sea, tengo que aprender en este proceso, que no es de un momento para el otro, habilidades, conocimientos, y fíjense que dice conocimiento social, no es solamente conocimiento técnico, no está referido, lo vamos a ver más adelante, solamente al rol.
Por ejemplo, ustedes ahora y yo estamos cumpliendo un rol. Ustedes de estudiantes, yo de docentes. Estos roles se intercambian todo el tiempo, porque hay momentos en que yo en otro lugar soy estudiante y Nair es la docente. Cada uno de nuestros roles, estos roles que fuimos aprendiendo, porque estamos, ¿dentro de qué organización estamos? ¿Qué nos cobija a nosotros? ¿Qué tipo de organización es esta? Una institución. ¿Una institución de qué tipo? Perfecto, Flavia. Claro, Educativa. Jerarquía. Educativa, claro, exactamente. Educativa. No es que nos conocemos y chicos, nos juntamos hoy a las 18 para charlar sobre socialización organizacional, no. Esta es una materia que está dentro de un plan de estudio, dentro de una carrera que ustedes están cursando, ¿bien? Y estos son conceptos. Bueno, ahora, dentro de este aprender, hoy no estamos solamente aprendiendo qué es socialización organizacional y cómo las personas se incorporan dentro de una organización, qué características tiene, sino que también hay un montón de otras cosas que están en juego. Por ejemplo, a ver, para esto yo medianamente tengo que tener conocimiento sobre lo que les voy a dar la clase. Ustedes como estudiantes, cuando yo pregunto, saben, que, o al menos intuyen, que algo a la profe hay que contestarle. Todas estas habilidades sociales las aprendemos en otro momento, no hoy. Esto es lo que quiere decir esto. Esta cantidad de capacidades que vamos teniendo en el transcurso de nuestras vidas, las vamos aprendiendo todo el tiempo. Y van a ver, por eso, fíjense que acá está como, más adelante lo vamos a ver, como que hacer hincapié, es lo que muchas veces los autores ponen, es que cuando se habla de socialización organizacional, y especialmente desde cuando analizan desde la administración o recursos humanos, están pensando en la etapa inicial. Acuérdense que nosotros acá en sociología tenemos otra mirada, una mirada más de proceso y de una mirada más compleja, ¿se entiende? Entonces para nosotros no va a ser importante solamente iniciar el proceso, que es complejo, realmente es complejo cuando entro en una institución nueva, sea de laboral o del tipo que sea, tener que aprender estas habilidades para poder desempeñarme dentro de un rol, el que sea. Pero esto me parece que es importante y por eso yo lo remarco, esto de no pensar en la socialización organizacional solamente en esta parte inicial, no pensarlo desde ese lugar, sino sería más interesante pensar en esto, ven acá, en esta transición de pasar de ser extraños a la organización a ser miembros activos. Esto es muy importante. A ver, volvamos al ejemplo que tomamos hoy, en la institución educativa. Ustedes están dentro de la institución y están terminando y pasaron por un montón de procesos que tuvieron que aprender más allá de las materias. ¿Por qué? Porque tuvieron que aprender que cuando era en la presencialidad, por ejemplo, el 75% para mantener la regularidad tenía que asistir al 75% de las clases, si no, quedaban libres. Que tenían que presentar cierta cantidad de trabajos o en determinado tiempo. Con la cuarentena, con el ASPO y el DISPO, las disposiciones cambiaron. Entonces pasamos a hacer esto, estudiantes y docentes virtuales que tienen otras
disposiciones, pero que siguen teniendo igualmente un montón de cuestiones que tenemos que cumplir. Entonces, cuando ustedes terminen a fin de año, no van a tener aprendido, vuelvo a decirlo otra vez con H, de tomar el conocimiento solamente lo específico en lo que tiene que ver al ambiente, a la salud, a la gestión ambiental. Van a tener un montón de otros conocimientos que los va a habilitar, por ejemplo, a poder ser docentes en este instituto. En el momento que se abre una cátedra, ustedes, que hay una vacante, si tienen todo rendido, cualquiera de ustedes va a poder ser docente. ¿Y cómo? A ver, cómo se puede, a ver, cómo unimos estas dos cuestiones? Porque si aprendieron, si este es una carrera técnica, donde ustedes aprendían solamente la parte de gestión ambiental, ¿cómo podría? Igual, profe, para ser docente tenés que tener las materias pedagógicas. No necesariamente. Pero no necesariamente en este instituto, porque para Bueno, en contextos formales. No, en realidad hay otro tipo a ver, las concursos. pedagógicas las tenés que, porque te digo, porque yo lo tuve que hacer, como yo soy licenciada, no tengo las pedagógicas, en mi carrera no había profesorado, ahora sí. Para los secundarios sí o sí tenés que tener las pedagógicas, los secundarios públicos, los estatales mejor dicho, porque todos son públicos. Para los privados no, muchas veces no. Pero para el nivel superior no te piden tener las pedagógicas, si las tenés mucho mejor para el docente y para los estudiantes. Pero con el título técnico a ustedes los habilita a poder ser docentes en la carrera, porque hay casos Profe, de... yo no lo tengo, tengo el título, bueno, soy técnica en las especialidades de la carrera de la que estoy dando clases, ¿no? Y bueno, el año pasado me recibí de licenciada, pero no tengo en las materias pedagógicas. De hecho, Y podés dar clases. exactamente, porque el Claro. concurso consistía en tener ciertos requisitos, después a partir de tu experiencia, que bueno, yo no tengo experiencia, así que ahí no me dan puntaje, pero sí te dan puntaje por las carreras que tenés, los cursos que realizás y por el proyecto que presentás. Y de Bueno, ahí habilitas o Flavia, no. y esto, a Flavia, y el otro compañero, se me fue. Bueno, Ale, seguramente Ale, tiene no pésima importa. conexión. Pero está bueno saberlo, esto, que ustedes tienen la posibilidad de poder ser profes dentro de la carrera. Con todo lo que te contó Nair, o sea, una vez que vos te recibas, te podés presentar a un concurso, pero de superior, no para, no para secundario. Para secundario entrarías en el 108B, que es otro listado, que no es el listado oficial, y ahí también podés tomar cargos, pero de suplente, no podés ser titular. Bueno, ya les pasé todo el chivo. Entonces, a lo que quería, este ejemplo me servía para justamente hacer hincapié en el tema de que cuando aprendemos algo relacionado a una organización, no aprendemos solamente la cuestión técnica, sino que se aprenden un montón de otras cuestiones. ¿Bien? Y acá diferenciamos socialización laboral de socialización organizacional. ¿Por qué? Porque el término socialización laboral hace referencia a todo lo que tiene que ver con los aspectos educativos, como si fuera a lo macro. A ver, ¿se acuerdan que yo les decía que la socialización secundaria comienza a partir de que el niño comienza a entrar en las instituciones, específicamente jardincito? Bueno, el hecho de que estemos tantas horas sentados en la escuela, el hecho de que tengamos que prestar atención, el hecho de que cumplamos un horario, todo ese tipo de cuestiones que vamos aprendiendo con los años,
¿Para qué nos está preparando? Para poder Para entrar a una desenvolverte, fábrica. Claro, a ver, depende, escuché, no sé si una fábrica, para fábrica poder desenvolverte después en la vida. Laboralmente, sí, en la vida. en la vida, Yo claro, lo veo más tipo Fordismo, Taylorismo. Para mí está sí, diseñado para entrar a una fábrica. sí, pero, a ver, no es solamente la fábrica, es en el aspecto laboral amplio, porque, bueno, ahora se han trastocado muchísimo por esto que, por la cuarentena y los trabajos realmente no, la mayoría no se cumple con esa rigidez horaria, aunque Yo terminamos les trabajando pongo un mucho más. ejemplo, Sí, si quieren escuchar. sí, sí, dale. Yo iba a la piloto, iba a la escuela piloto, y cuando yo era chica, los preparaban a los chicos como los incentivaban para que entren a McDonald's. Con eso les dio todo. Sí, es así. Bueno, esto ha tenido muchísimas críticas. No me voy a poner a dar una clase de pedagogía, pero imagínense que esta escuela tradicional ha tenido cantidades de críticas y se ha pasado a justamente las últimas teorías son la pedagogía crítica, la pedagogía descolonial, un montón de cuestiones, pero en la realidad palpable se sigue, a ver, teniendo un pizarrón adelante, los chicos se sientan atrás, en fila, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la preparación del cuerpo. Acá Foucault nos ayudaría un montón a pensar en esto. Para quedarnos quietos, para mirar hacia un lugar, todo eso no es natural. No, o sea, si uno agarra un bebé, recién, no sé, de 3 años, no digamos un bebé, naturalmente no tiene, o sea, le cuesta mucho quedarse sentado, por eso van aprendiendo paulatinamente en la casa y en las instituciones un montón de pautas que después las vamos a usar en el mundo del trabajo. A ver, hay un montón de cuestiones. No digo ni que esté bien ni que esté mal, no voy a, porque no tenemos ni el tiempo ni es el espacio, ¿no? Pero que la realidad de que la escuela nos prepara para un montón de cuestiones que tiene que ver con el mundo de, como dijo la compañera, de la fábrica, pero también de otros ambientes laborales, y también para la vida, es real. Todo eso es real y todo pasa en la escuela, sí. ¿Por qué? Porque la escuela, como cualquiera de estas instituciones, son tan complejas y tan diferentes que estoy segura que cada uno de nosotros podría contar alguna cuestión diferente, porque lo que nos contó recién de la piloto es así. En las escuelas técnicas realmente también te preparan pensando nada más que en el mundo del trabajo. A ver, cuando yo comencé a dar esta materia acá en el instituto, los mismos profes cuando rendía el concurso me preguntaban para qué servía, o sea, qué utilidad tenía, fue una de las preguntas del concurso, la sociología de las organizaciones. Y ahí también vos ves, yo no lo tomé mal, ni nada que se le parezca, al contrario, pero sí lo pensé, el desconocimiento de cómo estas cuestiones de conocimiento social nos pueden ayudar en un montón en el desempeño de las actividades profesionales, en un montón de cuestiones. ¿Va quedando más o menos claro? A mí lo que me interesa es que acá quede bien claro que cuando hablamos de socialización laboral estamos hablando de una socialización más amplia. La socialización organizacional es respecto a una organización y tendremos que aprender cuando estamos en otra organización el tipo de socialización que se da en la organización que entremos. ¿Queda claro esa diferencia? No, a mí no me queda claro, Profe, perdón. No, está bien. A ver, Sí, que esas son las palabras. nosotros la socialización, porque parece que fuera casi lo mismo.
socialización laboral y socialización organizacional. Cuando yo estoy hablando de socialización laboral, me estoy refiriendo a todos los aspectos educativos, culturales, de comportamiento que voy aprendiendo a lo largo de la vida para insertarme dentro del mundo laboral, cómo esa sociedad crea que ese mundo laboral tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta diferencia? Hoy hablamos de la escuela tradicional. La escuela tradicional formaba a un trabajador fabril, punto. Entonces, la escuela formaba para que una persona estuviera durante tanto tiempo quieto en un lugar, como dijo la compañera, hablando sobre Fordismo, Taylorismo, pero eso también cambió, porque nuestra sociedad cambió. Ahora, por ejemplo, se enseña a partir de las competencias, a partir de los objetivos, porque ¿se acuerdan ustedes cuando yo les decía cuál es el bien más preciado en nuestra sociedad? El tiempo. El tiempo, ¿qué otra cosa? O podemos decir un poquito, bueno, de la sociedad, o, bueno, tiempo, En salud general. El dinero. Sí, pero el bien más preciado, porque el dinero es relativo. El dinero es relativo en relación a lo que tengas y a lo que quieras. Por ahí para mí puede ser mucho, tanta cantidad, y para otro no puede ser nada. Y por ahí para mí lo que es poco, para otro es mucho. ¿Sabe? Yo creo, y bueno, está comprobado que una de las cosas más importantes y que más valor tiene en nuestra sociedad es el conocimiento, pero el conocimiento en el sentido amplio. Entonces se prepara a las personas para captar este conocimiento. A ver, ¿se acuerdan? Sí, sí. Voy a un ejemplo. ¿Y eso en qué parte entraría? ¿En la socialización organizacional? No, en la socialización, nos estamos quedando, voy a terminar con este tema, nos estamos quedando sin tiempo y volvemos a entrar. En la socialización laboral, ¿por qué? Porque quiere decir que la sociedad nos va preparando, no tanto a nosotros, que ya somos generaciones más grandes, sino a los más pequeños, no para una sociedad industrializada y fabril. Ahora se los está preparando para una sociedad del conocimiento. Esta es nuestra sociedad. Es una sociedad que se maneja a través del conocimiento, pero no conocimiento académico, sino conocimiento en sentido amplio. A ver, si hace un año, yo el otro día lo dije, pero me sirve muy bien como ejemplo, alguien nos hablaba de Classroom, de streaming, no sabíamos ni de qué nos estaban hablando, más que alguno que se dedicara. Ahora ya cualquier persona, más allá, tenga o no tenga estudios, sabe qué es una clase virtual, cómo hago para entrar en un Zoom, qué es lo que... Todo eso es conocimiento. Y a su vez hay una empresa que sabe, que tiene los datos a través de la Big Data, sobre todo lo que nosotros hacemos a través de nuestros aparatos tecnológicos. Está bien, pero no termino de entender, o sea, ¿en qué momento se disocia la laboral de la organizacional en ese concepto? No se disocia, sino que esta es más amplia. ¿Cuál? La laboral. ¿Pero la laboral no está metida dentro de la organizacional, por lo que usted me dijo? Sí, sí. ¿Y Lo cómo laboral... va a ser más amplio algo que está dentro? O sea, eso es lo que no entiendo. Ah, no, entonces al revés. No. Lo laboral sería como el gran paraguas de esta socialización. Dentro de esta socialización que nos prepara para este mundo del trabajo y qué sé yo, nosotros como personas vamos a entrar dentro de distintas organizaciones. No todos vamos ahora a ir. entiendo. Ahora Entonces, está. Ahí en está. cada organización que nosotros entremos, vamos a tener que aprender otra vez el tipo de socialización que se da. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre las Sí. Ahora sí diferentes queda claro. bien, culturas dentro de la organización? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Quedó claro para las demás compañeras?
Cuando acá yo, a ver, voy a quedarme Sí, con como esto. que la organización depende, o sea, puede como cambiar, depende vos cambies de organización. Exactamente. Y cuando hablamos, a ver, algo que este concepto, mirándolos a ustedes, no miré lo que había escrito, que es muy importante. Cuando hablamos de representaciones sociales, en sociología, significa las representaciones sociales es cómo nosotros vemos el mundo. Cómo, pero no individualmente, cómo la sociedad en su conjunto ve el mundo. No quiere decir que todos veamos lo mismo, claramente no, pero sí que existen regularidades. A ver, por ejemplo, si yo les nombro a algún diario como Clarín, seguramente que vamos a tener 2 posiciones o 3, pero no 50.000 posiciones frente a la prensa. Si hablar, ¿se entiende? Porque así funcionan las representaciones sociales. Son como grandes núcleos duros donde hay miradas amplias sobre algunas cuestiones que son muy importantes para nosotros. Entonces, dentro de esas representaciones sociales estaría lo que es el mundo del trabajo y qué se considera importante dentro de una como actividad productiva, porque esto tiene que ver también con el momento y con el contexto. A ver, nosotros estamos en Argentina en el 2021 en un contexto de pandemia. Si esto yo lo estuviera enseñando en Alemania, en este mismo tiempo, pero en Alemania, en Francia, en Inglaterra, nuestra posición frente a un montón de cuestiones va a ser distinta porque la estructura económica, social, es diferente. Entonces, las representaciones sociales que vamos a tener van a ser diferentes. Eso también nos vuelve a lo que dije al principio, a la socialización primaria. Miren, búsquenlo si quieren, que es un texto, es una nota periodística, que se llama Ningún pibe nace chorro. Y yo lo uso mucho cuando doy representaciones sociales en las escuelas secundarias, porque a los adolescentes les cuesta mucho entender esto. Por ahí nosotros ya tenemos como otro training en pensar que hay diferentes miradas de la vida y que no todos hemos tenido las mismas posibilidades y un montón de cosas. Inclusive, a ver, el otro día cuando salió la cuestión de Chocobar, ¿se acuerdan que yo les conté que estoy estudiando ahora en la Facultad de Derecho, primer año? Yo me quedé asombrada de la polarización, pero unas cosas tremendas que se decían entre compañeros, se pelearon. Yo no dije nada porque imagínense que por WhatsApp no nos podemos poner nunca de acuerdo 235 personas que tiene ese grupo y seguramente que me se hubieran enojado más de uno. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que impacta, a nosotros tenemos como la idea de que a mí me gustan tan cosas porque yo lo siento así, y porque yo veo la vida así, y porque yo. La mayoría de nosotros tenemos esas miradas. Y sin embargo, cuando empezamos a sacar las capitas de todo lo que es ese núcleo, vemos que en realidad no es tanto soy yo y es el contexto, soy yo y es el lugar que me tocó vivir, soy yo y es la familia que me tocó, soy yo y las circunstancias biográficas, o sea, aún teniendo todo eso, en nuestra misma historia biográfica, vamos cambiando. No es lo mismo que cuando tenemos 15, cuando tenemos 20, cuando tenemos 50 como tengo yo. Entonces, ahí es como que se empiezan y más cuando vamos teniendo acceso a un montón de conocimiento que acá lo vemos muy recortado por el tiempo, por el espacio, pero realmente, o sea, todo este tipo de cosas está muy estudiado
no es porque Gabriela un día se le ocurrió sentarse a hacer un PowerPoint y decir, esto es la socialización laboral. No, hubo un montón de gente que estudió sobre esto, pero nos ayuda a pensar cómo nos podemos, porque en realidad, ¿para qué nos sirve todo este conocimiento? Para, más allá de aprobar la materia, por supuesto. Pero quiero decir, no, lo importante de esto es que a ustedes les sirva como herramienta el día que tengan que hacer algún trabajo sobre lo que están estudiando en este momento. Ustedes van a tener que hacer análisis sobre gestión ambiental, sobre salud. Entonces, lo importante de esto es que ustedes puedan tener una mirada más compleja de todo lo que es social. Y el ambiente claramente está impactado por todo esto. Vamos a pasar a nuestro concepto de hoy, que es socialización organizacional. Y ahí venimos justamente a lo que decíamos antes. Acá sí tengo que aprender los valores, las normas, las pautas de conducta exigidas dentro de una organización, que no van a ser las mismas para todas. A cada organización que vaya, voy a tener distintos valores, distintas normas, distintas pautas de conducta. Y esto, por eso, ¿se acuerdan que yo les decía al principio que muchos autores y desde muchas miradas se hace como mucho hincapié en el inicio? ¿Por qué? Porque se está pensando solamente desde lo empresarial cuando alguien integra una organización empresarial. Pero en realidad es un proceso, es muy largo, donde vos aprendés ese conocimiento y ese conocimiento te va dando habilidades. ¿Para qué? Para cumplir un rol dentro de esa organización. ¿Va quedando más o menos? Sí. ¿Quedó más claro? Ahí se debe estar por cortar, profe. Sí, Ah, sí, por es eso